Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Pues muy bien, muy buenos días a todos, a los que están conectados ahí virtualmente en sus casas. Y pues bueno, hoy estamos celebrando un día también importante, ¿no? En esta Pascua, de un modo particular. Hoy es el Día del Buen Pastor. El Papa pues hoy también ha tenido la gracia de ordenar a 9 nuevos sacerdotes que los podemos encomendar. Y un poco relacionado con estas lecturas del día de hoy, pues se me venía a la mente una historia de una de las familias del Regnum Christi que hace poco pues me contaron, ¿no? Conocían, o sea, tuvieron un médico de familia prácticamente para todos los partos, un doctor realmente pues ejemplar, ¿no? Y en aquella época que pues no era tan común ni lo de la cesárea, ni tampoco pues todos estos medios electrónicos que tenemos hoy para comunicarnos. Sin embargo, pues el doctor presentaba esa característica principal de estar siempre disponible, estar ahí para atender, etcétera. Y pues bueno, las mamás que tienen la experiencia de dar a luz esos partos naturales, pues saben que es complicado porque empiezan los dolores, pero nunca saben cuándo realmente van a dar a luz porque pueden tardar varias horas, ¿no? Y este médico, pues en todos los partos que tenía que atender, pues ahí estaba, y podía ser 1, 2, 3 horas, o a veces más, ¿no? Porque a veces las mamás pueden tardar más hasta, ¿no? Característica difícil, ¿no? Para un doctor que también tiene que cuidar de sus hijos, de su familia, de todo lo demás, ¿no? Esa gran disponibilidad, esos gestos humanos que está realmente ahí ejerciendo su labor profesional, no por ganar un salario, sino realmente por vocación, ¿no? Y eso, pues yo creo que cada uno de nosotros, quien más, quien menos, pues sabe reconocer a esos doctores, ¿no? Que están ahí en el campo de batalla, no por pues el salario o cuánto voy a ganar de esta cirugía o de esto otro, sino realmente que estoy aquí o estoy en esta misión o en esta labor profesional porque me gusta, porque quiero, porque amo a esos pacientes. Y este ejemplo pues nos puede venir muy bien con el Evangelio de hoy. Justamente pues vemos 2 tipos de personas o 2 tipos de pastores, uno realmente contrapuesto al otro, ¿no? Y justamente así empieza el Señor y dice: yo soy el buen pastor. Y cuando dice yo soy el buen pastor, al mismo tiempo estamos entendiendo pues que también hay malos pastores, también hay personas que nos desorientan, personas que nos causan confusión. ¿Y cuáles características pues tiene este buen pastor, ¿no? Que nos presenta este evangelio? Y yo la primera característica que le veo
que encontramos y que lo dice muy claramente en el Evangelio, es que tiene esa generosidad, esa capacidad de dar, de entregarse, de ir hasta el extremo de dar su vida, justamente no porque le toca, sino porque quiere, ¿no? Y eso lo encontramos justo prácticamente al final. Dice, el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita. O sea, realmente, pues el Señor cuando se encarnó, cuando vino a nosotros, lo hizo con esa libertad, pues de corazón, de amor, como tantos de nuestros papás seguramente, ¿no? Que no estaban ahí al pendiente de, ¿no? Esa típica historia que cuentan, pues, de los papás y el hijo, ¿no? El hijo que le va haciendo su lista. Por haber hecho este favor de a ti, te cobro tanto. Por haber hecho la tarea, te cobro tanto. Y los papás o la mamá que responden, por haberte dado a luz, no te cobro nada. Por haber... No, esa historia que pues la conocemos muy bien. O sea, los papás son generosos, están ahí para dar. Se relaciona muy bien justamente el buen pastor con ese Padre Celestial que es capaz de darlo todo porque nos ama, porque nos quiere, ¿no? O sea, esa es la primera característica, su generosidad hasta dar la vida, el que todo lo da, ¿no? Y no solamente está preocupado, pues, de las cosas económicas, ¿no? O de darle de comer o de llevarlo a estos pastos, no, va mucho más allá, ¿no? Porque está preocupado también de sus necesidades afectivas, de sus necesidades espirituales, de si está este día triste o está un poco pues más acomplejado o más feliz o más alegre, qué es lo que pasa en cada uno de sus hijos. Ese es el buen pastor, ¿no? Lo conoce a profundidad y esa es justamente esa segunda característica, ¿no? Conoce a sus ovejas y las conoce a cada uno y nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Y a mí hay una parte justamente del libro de Isaías, pues que me encanta, ¿no? Que dice que Dios nos tiene tatuado en la palma de sus manos. Y uno dice, ¿cómo que sí que tatuado? Pues resulta que en la época antigua, pues los esclavos tenían tatuados el nombre de su patrón, ¿no? Es decir, fulano de tal pertenece a Pepito Pérez, ¿no? Que es el dueño, ¿no? El pastor, ¿no? Y Dios tiene en la palma de su mano tatuado nuestro nombre. Es decir, Dios se hace como nuestro esclavo prácticamente, ¿no? Porque quiere estar con nosotros, porque sabe, o sea, que realmente tiene ese sentido también de pertenencia a nosotros, ¿no? Y es ese abajamiento de Dios que inclusive pues es capaz de hacerse el siervo, el esclavo, ¿no? Quien quiera ser el primero entre ustedes, que sea el servidor de todos. ¿Y qué ejemplo? Pues nos da Jesús, ¿no? Al final de cuentas, haciéndose servidor de nosotros. Ese es justamente el buen pastor. Nos conoce en todas nuestras cualidades, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros miedos, en cada aspecto, en cada rincón de nuestra alma, ¿no? Y pues bueno, los papás también están llamados a conocer a sus hijos. Ustedes aquí que hay tantos papás, pues están llamados también a conocer a sus hijos en cada aspecto, ¿no? O sea, realmente es una tarea no solamente del padre Antonio que aquí está, a saber a qué equipo le vas, sino también pues de todos. Al final de cuentas, todos vamos a ser en algún momento por ese compromiso bautismal, a ser sacerdotes y a llevar a muchas almas a Dios. Y por último, ¿qué otro aspecto nos habla de esta característica del buen pastor? Y es que reconoce la realidad humana tan compleja y tan difícil que vivimos, y es la división, ¿no? Dios quiere que todos seamos uno, ¿no? Un solo pastor y un solo rebaño, ¿no? Entonces, esa unidad, ¿no? Es importantísima para el pastor y para las ovejas, ¿no?
Él sabe que hay ovejas que no están en este rebaño. Él sabe que algunas se han ido por ahí perdidas en la nada, ¿no? Muchas veces en el pecado, en las dificultades, en los problemas, en pastos que no alimentan, en tantas circunstancias de la vida que los lleva a la perdición, ¿no? Y el Señor reconoce, ¿no?, que hay otras ovejas que no están en este redil. Y es ahí cuando nos dice que Él tiene que ir por ellas, que tiene que acercarlas, que tiene que atraerlas, ¿no? Y es esa urgencia, ¿no?, que tiene el Papa Francisco de esa iglesia en salida, ¿no?, de ir por esas ovejas que están perdidísimas y realmente de atraerlas hacia nosotros, ¿no? Entonces, pues todos estamos comprometidos en esta misión, ¿no? Todos estamos comprometidos en esta misión de atraer. Y también como ovejas, pues ¿qué se nos pide? Se nos pide que seamos dóciles a nuestros pastores, de seguir pues todas las indicaciones que nos pide el Papa al final de cuentas, ¿no? O sea, ¿no? Y obviamente pues sobre todo cuando es en fe y en moral, pues estamos obligados a seguir lo que el Papa nos pide. El Papa no tiene certeza absoluta de tantas indicaciones quizás económicas o cómo hay que hacer en esta circunstancia, o si la higiene o esto o lo otro. Seguramente se puede equivocar, ¿no? Y como ha pasado en tantos otros momentos de la historia. Pero en fe y en moral sabemos que en eso el Papa pues no puede errar, ¿no? Y que a esos tipos de cosas que el Papa nos pide, pues nos tenemos que unir, ¿no? Y a todos los obispos y pastores, y se nos pide esa obediencia, ¿no? Entonces realmente de estar muy cercanos al Papa, de conocer sus enseñanzas, de tratar de seguir sus indicaciones y realmente pues porque el interés de Él es que seamos en un solo rebaño. O sea, realmente busquemos entre nosotros ser esa única familia, ser ese único rebaño, de buscar quitar todas las divisiones que a veces pueden estar a nuestro alrededor. Y pues cuánto en una familia que a veces se pueden pelear por una herencia o por tantas otras cosas, pues buscar esa unidad, ¿no? Dios nos quiere que seamos realmente uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas invitaciones que el Señor nos pide el día de hoy? Yo creo que la primera, obviamente, es a dejarme acompañar por este Maestro, por Jesucristo, a ser esa oveja dócil. La segunda es realmente a confiar que tengo a Jesús como buen pastor de mi vida. Y por último, por ese sacerdocio bautismal, realmente también a ser pastor y a guiar a muchos otros a este redil, ¿no? Entonces pidámosle mucho a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Pidamos mucho por todos los pastores, ¿no?, de la iglesia, y pidamos también que nos ilumine para ser apóstoles allí donde el Señor nos ponga. Que así sea.